Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite una vez más un discipulado en este programa, El Enfoque Bíblico, y queremos conocer más acerca de las experiencias que Jesús tuvo con sus discípulos. Y en esta oportunidad quiero que veamos una experiencia que nos revela sin duda una enseñanza para nuestras vidas, y esto quiero que lo veamos ahí en Lucas, en el capítulo 8 y en el versículo 22. Jesús calma la tempestad. Y es aquí donde Jesús entra con sus discípulos a una barca, y creo de que todos estamos dentro de una barca. Todos pertenecemos a la barca de Jesús. Pero ¿qué sucede en la barca de Jesús? ¿Cómo debemos de afrontar las cosas que pasan en la barca de Jesús? Y dice la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Aquí el Señor Jesús les está poniendo a ellos un propósito, les está poniendo a ellos una dirección, les está dando una visión de que pasemos del otro lado del lago. Más adelante vamos a ver qué significa ir al otro lado del lago, porque el Señor Jesús va a llevarlos a un lugar en donde el propósito de Dios se iba a cumplir en unas vidas al llegar Jesús al otro lado del lago. Y creo que cuando el Señor nos da a nosotros una dirección, cuando el Señor pone en nuestra vida una palabra, y cuando esa palabra es obedecida, vamos a encontrar los frutos, vamos a encontrar resultados, porque el Señor quiere que nosotros comprendamos que cuando venimos al Señor, inmediatamente el Señor quiere tomar el control de nuestra vida, quiere tomar el control de esta barca. Cuando Él entra a esta barca, Él quiere tomar la dirección de esa barca. Él se constituye en el capitán de esa barca. Cuando Él entra a una iglesia, Él quiere tomar el control de esa iglesia a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Cuando Él entra a una barca, a una familia, Él quiere tomar el control de esa familia a través del Espíritu Santo, utilizando el liderazgo de los padres y obviamente utilizando el liderazgo de la esposa. En esta oportunidad Jesús entra a la barca y empieza a tomar el control de esa barca. Y Él, al tomar el control de esa barca, Él dice: vamos a ir del otro lado del lago. Él está poniendo un propósito, Él está poniendo una visión. Y nosotros tenemos que obedecer, que cuando Él dice que vamos a esa dirección, es porque a esa dirección el Señor quiere llevarnos por un propósito. ¿Qué sucedió del otro lado del lago? Y dice la Biblia, hermanos, ahí en el versículo 26: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar Él a tierra con sus discípulos, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El Señor quería llegar al otro lado, porque del otro lado del lago había una persona que tenía una necesidad. Había una persona que tenía la necesidad de ser liberado. Había una persona que necesitaba a Jesús. Y cuando el Señor nos manda, cuando el Señor nos da una dirección, cuando el Señor pone una visión en nuestra vida, es porque muchas vidas van a ser bendecidas a través de nuestro ministerio. Por eso es importante que el Señor les dijo: vamos del otro lado. Ellos ignoraban qué iban a ir a hacer al otro lado.
Y muchas veces nosotros, cuando empezamos a obedecer al Señor, cuando sentimos en nuestro corazón un llamado hacia ir a un lugar o hacia visitar quizás una familia, vamos con el sentir que el Señor nos está enviando, pero no sabemos realmente qué va a suceder del otro lado. El Señor les estaba poniendo a ellos una expectativa. Y es que desde que Dios llega a nuestra vida, cuando Jesús llega a nuestra vida, Él empieza a llenar nuestras vidas de expectativa. Empezamos a ver en nuestro corazón que el Señor quiere hacer algo, pero si no nos movemos, no podemos saber qué es lo que el Señor quiere hacer. Quizás los discípulos sintieron en su corazón, creo que el hecho de ir al otro lado del lago va a significar una bendición, pero ellos no lo hubieran sabido si ellos no hubieran tomado la decisión de ir precisamente al otro lado del lago. Y del otro lado del lago encontraron una gran necesidad. Cuando ellos arribaron y empezaron a ver el ambiente, cuando empezaron a ver a ese hombre, ellos entendieron y dijeron: ahora comprendemos por qué el Señor nos movió de un lugar y nos trajo a este lugar, porque ellos entendieron que había una necesidad. Y la bendición es que este hombre, dice la Biblia, que estaba siendo poseído, y miramos ciertas conductas, ciertas manifestaciones en la vida de este hombre, pero este hombre no terminó así. Dice la Biblia al final de este episodio, ahí en el versículo 36, y los que lo habían visto le contaron cómo había salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor había tenido un encuentro con ese hombre. Ese hombre había tenido un encuentro con Jesús. Su vida había sido liberada, su vida había sido desatada, su vida había sido cambiada, su vida había sido transformada. Por eso dice la Biblia que aquella multitud, dice que cuando salieron y vieron lo que había sucedido, encontraron a aquel hombre, dice, en su juicio cabal, bien vestido, hablando con Jesús. O sea, había un propósito del por cual había que ir del otro lado del lago. Y quiero empezar con estas dos verdades, porque muchas veces nosotros no vemos la bendición que hay cuando el Señor toma el control de nuestras barcas, cuando Él toma el control de nuestra vida, cuando Él nos está diciendo: déjate guiar, porque yo lo que quiero es usarte, yo lo que deseo es que tu vida sea una bendición para otras vidas. Quiero tomar el control de tu barca, quiero darle dirección a tu barca, quiero llevarte para que seas una bendición para otras vidas. Y el Señor les estaba diciendo a ellos: vamos a ir del otro lado. Les estaba dando una promesa de que ellos iban a ir al otro lado. Pero algo que debemos entender para entrar ya en materia de lo que quiero enseñar en esta oportunidad, es que ciertamente los discípulos tenían un llamado. Ciertamente Jesús iba con ellos. Ciertamente había un trabajo espiritual que había que hacer del otro lado del lago. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice la Biblia que cuando ellos entraron a la barca con Jesús, y Jesús les dijo: pasemos del otro lado del lago, y dice que partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Muchas veces nosotros no comprendemos que hay cumplir el propósito de Dios, cumplir la voluntad de Dios,
va a traer a nuestras vidas. Tener que pasar por ciertas tempestades, pasar por ciertas tormentas. Ese pero que nunca deja de estar en una experiencia. Pero mientras navegaba, dice que se desató un viento, una gran tormenta. Y es ahí en donde quiero que veamos nosotros la actitud de los discípulos. Dice la Biblia que se empezaron a llenar de temor, se empezaron a llenar de angustia. Ellos pensaban que iban a morir. Dice la Biblia, ahí en el versículo 24, y vinieron a él los discípulos y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, despierta que perecemos. Despertando Jesús reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Dice la Biblia que se empezaron a llenar de temor, se empezaron a llenar de angustia, se empezaron a llenar de ansiedad. Ellos empezaron de que iban a morir en ese viaje. Y Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? Porque la fe que ellos tenían que tener era la fe en la palabra que Jesús les había dicho: vamos del otro lado. Si Jesús les dijo: vamos a ir al otro lado, es porque al otro lado vamos a llegar. Pero muchas veces entre el llamado, entre el ser enviado y el propósito cumplido, vamos a atravesar por ciertas circunstancias, porque obviamente el enemigo sabía que Jesús iba al otro lado a liberar a una persona que estaba bajo la cobertura de las tinieblas. Y era obvio que el enemigo había levantado esa tormenta, porque dice la Biblia que Jesús reprendió los vientos. Él sabía que detrás de esos vientos había una guerra espiritual. Desde que Jesús se montó a ese barco con sus discípulos, Jesús entendía que iba a librar una batalla espiritual. Tenemos que comprender que como cristianos, como hijos de Dios, como parte de un ministerio que tenemos, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Es por eso que el cristiano debe de mantenerse orando, por eso debe de mantenerse escudriñando la palabra, por eso el cristiano debe de mantenerse ayunando, el cristiano debe de mantenerse intercediendo, porque muchas veces el propósito de Dios va a querer ser detenido precisamente por estas huestes espirituales de maldad. Llegar al otro lado significaría vencer las tinieblas en la vida de ese hombre. Y no solamente era la vida de ese hombre que iba a ser bendecida, sino que el resto de su familia. E inclusive la comunidad entera al ver el testimonio transformador que Jesús hizo en la vida de ese hombre. Entonces las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas, no van a querer que el reino de Dios sea establecido en una vida. El reino de las tinieblas sabía que Jesús iba al otro lado, a Gadara, a establecer el reino de Dios en esa vida. Por eso es que mientras ellos iban, el enemigo quiso destruir la barca con una fuerte tormenta, con un viento fuerte. Y la Biblia dice que el Señor reprendió esos vientos. Pero los discípulos, y es ahí donde nosotros tenemos que identificarnos, porque muchas veces nosotros, cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios, empezamos a ver ciertas cosas que se empiezan a suceder en nuestra vida, que no son normales, que no son, hasta cierto punto no son normales, pero son normales porque el enemigo no quiere que nosotros hagamos la obra de Dios. El enemigo no quiere que establezcamos el reino de Dios en esta tierra. Entonces Él empieza a levantar cosas en nuestra vida y empiezan a suceder cosas, y es ahí donde tenemos que tener el discernimiento y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, yo me levanto en contra de esta tormenta. Y empezamos nosotros a creerle al Señor que aquel que nos ha enviado, aquel que nos está enviando a compartir, a predicar y a establecer el reino, es el que está respaldando nuestra vida.
Quizás el enemigo se levanta en contra de nuestra familia. El enemigo se levanta contra nuestras finanzas. El enemigo quiere levantarse en contra de la iglesia. El enemigo quiere levantarse en contra de nuestra salud. El enemigo quiere levantarse en contra de aquello para que nosotros podamos detenernos y retroceder y no cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha enviado a establecer el reino y a liberar a muchas vidas y liberar a muchos corazones. No fue fácil para Pablo y para Silas el día que ellos estaban caminando en aquella ciudad de Éfeso. Y dice la Biblia que ellos liberaron a una jovencita que tenía un espíritu de adivinación. Ella estaba atormentada por ese mal espíritu. Y dice la Biblia que Pablo, al discernir que estaba siendo controlada por un espíritu inmundo, por un demonio, dice la Biblia que él liberó a esa jovencita. Pero no fue fácil, porque entonces empezaron a venir las fuerzas del mal, las tinieblas, y dice la Biblia que de una manera injusta alborotaron al pueblo y los metieron en el calabozo de más adentro. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que no tenía lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Tenía una lucha espiritual. Y dice la Biblia, el mismo Pablo, que nuestras luchas, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuál fue el arma que Pablo y Silas utilizaron? Dice que ellos empezaron a ministrar al Señor, empezaron a cantar, empezaron a entonar himnos, empezaron a entonar cánticos espirituales, y eso hizo que sus vidas y sus corazones fueran fortalecidos. Y dice la Biblia que los cimientos de la cárcel cayeron y muchas vidas fueron liberadas. Pero es ahí en donde nosotros debemos de comprender que no es fácil la obra de Dios, pero no es imposible. Y entender que por eso el Señor nos pide que oremos, nos pide que estemos en ayuno, nos pide que estemos leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, que estemos en el lugar de oración, intercediendo día tras día. El Señor nos pide que nuestras vidas sean unas vidas apartadas del pecado, vidas apartadas del mal, para que nuestro espíritu esté siempre conectado con el Espíritu de Dios, y que en medio de las batallas y que en medio de las tormentas no nos llenemos de temor, que no nos llenemos de ansiedad como se llenaron sus discípulos aquí. Ellos tenían que tener fe en la palabra que Jesús les dijo a ellos. Vamos a ir del otro lado del lago. Ellos debieron de entender que si el Señor les dijo que iban a llegar a un lugar, ellos iban a llegar aún en medio de las tormentas. Pero muchas veces dudamos de la palabra que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque al ver las circunstancias adversas, al ver los valles, al ver las tormentas, al ver los vientos que se levantan en contra de nuestra vida, empezamos a dudar en nuestro corazón. Y esa duda nos lleva al desánimo. Y ya desalentados, ya no queremos seguir avanzando. Y el propósito de Dios está ahí en tu corazón. El propósito de Dios está ahí en tu vida, para que puedas tú ser usado por Dios y vayas a bendecir esas vidas a las cuales el Señor te ha estado enviando. Por eso es importante que nosotros veamos a la luz de la palabra cuáles son los caminos que muchas veces tenemos que recorrer cuando el Señor hace un llamado a nuestra vida. Ciertamente Él está en nuestra barca, y eso no quiere decir que no vayan a venir vientos en contra de nuestra vida. El Señor Jesús iba en la barca, pero los vientos pegaron contra esa barca. Uno de los grandes errores que muchas veces cometemos los cristianos es que pensamos que por el hecho de que somos cristianos no vayan a venir batallas, no va a venir a nuestras vidas adversidad, y por eso nos desanimamos. Y decimos: Señor, pero si yo te sirvo, Señor, pero si yo quiero cumplir tu propósito, Señor, y entre más quiero cumplir tu propósito, más cosas en contra vienen en nuestra vida.
Sí, porque es el enemigo que quiere detener la barca. Es el enemigo que quiere detener ese barco que iba a ir a cumplir un gran propósito, a liberar a esa vida que por años había sido atormentada, precisamente por las fuerzas del mal que habían azotado la barca. El enemigo muchas veces tiene más visión que nosotros. Y el enemigo sabía a qué iba Jesús al otro lado del lago. Él sabía a qué iba Jesús a Gadara. Sabía que le quedaba muy poco tiempo en ese lugar. Porque cuando Jesús llega a un lugar, Jesús libera, Jesús desata, Jesús restaura. Y vemos los cambios ahora en esta vida y definitivamente en la vida de su familia al ver a este joven que había sido desatada en sus cadenas que venía arrastrando en su alma. Creo que nosotros como iglesia, como líderes, como personas que tenemos un llamado, tú que sirves en la iglesia a través de la palabra, a través del canto, a través de las alabanzas, tú que sirves a través de un cargo en la iglesia, debes comprender y entender que el propósito de Dios a través de tu vida es ir y bendecir a muchas familias a tu alrededor, pero que eso no va a ser fácil. El enemigo quiere detener el avance y quiere detener ese ministerio que tú tienes en tu vida. Así que el Señor quiere que tengamos fe, que podamos creerle a Él con todo nuestro corazón y hacer el propósito de Dios y bendecir a muchas vidas y a muchos corazones. Quiero que veamos esta alabanza y luego regresamos para hablar más sobre este tema. Al ver
alabanza la que oímos, y esto habla acerca de la lucha espiritual y de las guerras espirituales que nosotros tenemos que librar, porque fue precisamente lo que Jesús y sus discípulos libraron. Fíjense, ellos primero, antes de ir a librar una guerra espiritual con aquel hombre de Gadara, ellos antes tuvieron una guerra espiritual entre ellos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 12 y en el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno, y quiero que desde el 28, 12, 28 de Mateo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el Señor llegó, como decíamos, a Gadara, llegó a establecer el reino de Dios. Por eso Él echó del endemoniado esos espíritus que estaban controlando su vida. Él llegó a establecer el reino de Dios. Pero dice la Biblia más adelante en el siguiente versículo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ciertamente la casa de aquellos demonios era la vida del endemoniado gadareno. La casa de esos demonios era precisamente Gadara. Ahí había un hombre fuerte. Dice la Biblia que eran legiones. Pero el Señor tenía primero que vencer el hombre fuerte. Y ciertamente el Señor lo venció antes a él. Lo venció cuando iba precisamente en esa barca. Por eso cuando los demonios lo vieron, dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Porque ya Jesús los había vencido en ese encuentro, cuando venían sobre el agua. Ahí el Señor los empezó desde ya a vencer y los empezó a reprender. Tenemos que entender que primero las luchas las libramos nosotros. Primeramente tenemos que ser nosotros los que libramos esas batallas. Y tenemos que vencerlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales del maldad. Por eso es bien importante que nosotros obedezcamos a la palabra. Y por eso es bien importante, como dice el libro de Efesios. Y quiero que vayamos ahí al libro de Efesios, hermanos, ahí en el versículo 6 y en el versículo 10. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Fíjense, vestíos de toda la armadura de Dios. No solo es una parte de la armadura, tiene que ser toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, a la luz de esa batalla espiritual, tomad toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Estad pues, y empieza la Biblia a describir cuáles son esas partes de la armadura de la cual nosotros tenemos que tomar día tras día para revestirnos de esa armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que ser personas que hablen la verdad. No tiene que haber mentira en nuestra vida. La primera parte de la armadura es que tenemos que ser veraces. Tenemos que ser leales. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que actuar en la verdad. Muchas veces esta parte de la armadura no está funcionando en nuestra vida y por eso es que el enemigo
gana las batallas. ¿Por qué? Porque no estamos siendo verdaderos. Por eso el Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos adoradores que, aunque están pasando por pruebas, circunstancias, como Pablo, como Silas, ellos eran hombres veraces, eran hombres verdaderos de Dios. No como la samaritana. La samaritana diciéndole a Jesús: mira, nosotros en este monte adoramos a Dios, en este monte, muy espiritual. Pero el Señor le dice: ve y llama a tu marido. No tengo marido. Aunque ella sabía que sí tenía. Ella quería ocultar esa parte de su vida, cuando ya Jesús ya la había discernido. Tú tienes una relación, solo que tienes una relación ilícita. No estás caminando en la verdad, no estás caminando bajo los principios, bajo los valores cristianos. Tu vida es una vida desordenada. Y la mujer entendió que ella tenía que vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es vivir la Biblia. Y la primera parte de la armadura es que tenemos que ceñirnos con la verdad, ser transparentes, no engañar, que nuestros actos digan una cosa y nuestras palabras digan otra. No se trata de que delante del pastor vivamos de una forma y delante del mundo otra, porque los demonios lo saben, ellos nos conocen. Y si queremos tener el respaldo de Dios, tenemos que actuar en la verdad de Dios. Es la primera parte de la armadura. Y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La segunda parte de la armadura es que seamos justos, que no seamos injustos. Muchas veces somos injustos, muchas veces cometemos injusticias, y Dios quiere que seamos justos, porque Jesús fue justo, y tenemos nosotros y no tenemos nosotros que ser injustos, porque cuando somos injustos nos estamos quitando esa parte de la armadura, y es ahí donde el enemigo entra. Él quiere que seamos injustos, porque si somos injustos, estamos quitándonos una parte importante de la armadura de Dios. Y sigue diciendo la Biblia: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio. Quiero decirte que una parte importante de la armadura de Dios es que nosotros compartamos el Evangelio. Por eso dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Parte de la armadura de Dios es que tú te conviertas en una persona que comparte el Evangelio con tus vecinos, que compartas el Evangelio con los de tu trabajo, que compartas el Evangelio con tu familia, que compartas este Evangelio con personas que quizás no conoces, pero que quieres hablarles de este Evangelio. Pero muchas veces no compartimos el Evangelio porque no estamos cumpliendo los dos requisitos anteriores. Como no hablamos con la verdad y como no somos justos, entonces no tenemos una solvencia para ir a hablar del Evangelio. Pero cuando tú eres una vez de alguien que es verdadero, cuando tú no cometes injusticias, sino que eres justo, entonces tú tienes la solvencia y tienes la credibilidad para hablarles a tus compañeros de trabajo, para hablarles a tu familia acerca de este Evangelio. Porque ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es hablar con la verdad y ver los beneficios. Porque cuando tú hablas con la verdad, cuando tú eres transparente, eres digno de confianza. Y cuando eres digno de confianza, las personas dicen: háblenos de eso que usted tiene, porque usted inspira paz, usted inspira tranquilidad, usted inspira sabiduría, y nosotros queremos eso. Y es ahí donde cumplimos la tercera parte de esta armadura: compartimos el Evangelio de la paz. Fíjense, dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
tenemos paz, paz interior. ¿Por qué tenemos paz interior? Porque hablamos con la verdad, porque hablamos en justicia. Pero una persona que actúa en injusticia no puede tener paz. Y nosotros compartimos lo que tenemos. Y yo quiero compartir esa paz interior que tengo en mi vida con su vida. Y sigue diciendo aspectos importantes de la armadura. Y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con quien podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sobre todo tomad el escudo de la fe. Porque cuando vengan esas tormentas a tu barca, no seas y no seamos como los discípulos, que nos llenamos de ansiedad, de temor, pensando que la barca va a destruirse, que la barca va a hundirse. Tenemos fe que el Dios justo, que el Dios que es veraz, está con nosotros ahí para darnos paz y salir victoriosos, porque tenemos la armadura de Dios, no como un concepto, sino como una vivencia en nuestra vida diaria. La armadura de Dios no son conceptos, la armadura de Dios es un estilo de vida que nos arma contra las acechanzas del diablo. Y sigue diciendo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso decíamos que nuestras armas, la Biblia, la palabra, no solamente la palabra, la letra, sino la palabra de Dios que resalta cuando nosotros estamos escudriñando la palabra y vemos como un versículo bíblico cobra vida por medio del Espíritu. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero no es la palabra, no es la letra, sino lo que el Espíritu nos revela cuando llegamos a la palabra. Y es la palabra la que nos hace estar firmes. Es la palabra que apaga los dardos del enemigo que muchas veces vienen a nuestra mente. Esos dardos que le llegaron a los discípulos y dijeron, mire, ustedes van a ahogarse, ustedes van a hundirse, ustedes aquí llegan. Y esos dardos los pusieron a ellos ansiosos, pero la palabra es la que provoca fe. Era esa palabra que ellos tenían que tener en su corazón, que Jesús les había hablado. Por eso es importante que nuestras armas tengamos que incluir la palabra día tras día, porque ella es la que nos fortalece. Y dice la Biblia un aspecto importante, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Orando. Es parte de la armadura de Dios, una vida de oración. Tenemos que dedicar el tiempo, porque si no oramos, no vamos a causar un efecto espiritual. Fíjense qué importancia tiene la oración, porque Pablo dice en el versículo 19, y por mí, dice Pablo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí, dice Pablo, a fin de que yo al hablar me sea dada la palabra. Quiere decir que cuando tú oras, el Espíritu Santo te va a dar a ti la palabra que tú tienes que hablar. Hay personas que uno les oye hablar y no es el hablar de ellos, es el hablar de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que se mantienen orando, son personas que se mantienen intercediendo. Y son a ellos, dice Pablo, al que se les da la palabra. Y lo dice aquí para que lo veamos con claridad. Y oren por mí, versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio y el misterio del Evangelio. Y eso es lo que queremos, que no sean nuestras palabras, sino que sean las palabras de Dios en mi vida. Y esa es la armadura de Dios, tener la palabra de Dios, la palabra viva en nuestra vida. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda
darle entendimiento a ustedes de esta palabra, porque lo que le llegó al endemoniado gadareno fue la palabra de Dios. Pero Jesús tenía la palabra. Por eso Jesús decía: las palabras que yo os he hablado no son mis palabras, sino que son las palabras que el Padre pone en mi boca. Y son esas palabras las que en verdad traen libertad a las vidas. Pero Jesús era un hombre que caminaba en verdad. Jesús era un hombre veraz. Jesús caminaba en justicia. Jesús era justo. Y eso era parte de la armadura de Dios en su vida. Que Dios les bendiga. Siempre hacemos una cordial invitación a las vidas que no tienen un lugar en donde asistir para escudriñar la palabra. Los días martes nosotros estamos teniendo estudios bíblicos y los invitamos para que usted sea parte también de esta célula familiar. 7:30 de la noche, el teléfono está en pantalla, llámenos y con mucho gusto nosotros podemos recogerlo o podemos decirle dónde estamos ubicados. Y si el día martes usted no puede llegar por alguna razón, le invitamos para que pueda llamarnos y nos dé a conocer su necesidad espiritual en su familia, y con mucho gusto estaremos orando por su vida, e inclusive aquí en Zacapa podemos reunirnos para poder hablar y ministrar y poder recibir usted un milagro de parte del Señor. Que Dios te bendiga y nos veremos nosotros en el próximo programa. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.